Bueno, bienvenidos a esta clase número 12 de Metodología de la Investigación. A partir de ahora lo que vamos a hacer es introducirnos en el abordaje directamente de las ciencias sociales. Lo que habíamos trabajado hasta este momento en Metodología de la Investigación era más orientado hacia la ciencia en general, por eso los ejemplos que yo les pedía podían incluir, por ejemplo, un biólogo como científico y no hay ningún problema, pero a partir de ahora sí vamos a centrarnos más en la orientación que tienen ustedes y en el trabajo directo sobre las ciencias sociales y cómo se desenvuelve este entorno científico. Lo primero que vamos a ver es el objeto de estudio y cómo se concretiza este objeto de estudio en ciencias sociales, y después vamos a hablar un poco sobre los conceptos de objetividad y subjetividad en este campo en particular. Sobre el objeto de estudio podemos decir que las ciencias sociales estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social, es decir, todo lo que tenga que ver con la interrelación entre los sujetos. No obstante, hay algunas ciencias que están consideradas dentro del campo de las ciencias humanas, pero al mismo tiempo dentro del campo de las ciencias sociales, como la psicología, por ejemplo, que quizás por determinados momentos se aleje un poco de lo que es puramente social y vaya más hacia el individuo en forma particular. No obstante, básicamente se considera una ciencia social porque es difícil en psicología analizar al individuo sin analizar, por ejemplo, la relación que tiene con sus semejantes o con sus coetáneos, entonces se sigue vinculándola con las ciencias sociales. Pero por supuesto que no hay un científico que pueda trabajar todas las ciencias sociales a la vez. Por eso este objeto de estudio tiene que dividirse y subdividirse en diferentes campos para la especialización del contenido, que era una de las características que habíamos hablado en la ciencia. Algunas de estas ciencias que podemos encontrar entre las ciencias sociales son la antropología social, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la filosofía, economía, historia, derecho, psicología. Esta clasificación está sacada del manual de Viso, en Metodología de la Investigación de Patricia Viso, en el cual se incluye la filosofía, pero por motivos que ustedes verán, sospecho yo que conmigo, sino con otro profesor el año que viene en filosofía, nosotros no consideramos a la filosofía como una ciencia, sino que estamos más cerca de entender a la ciencia como una especialización del saber filosófico que a la filosofía como una especialización del saber científico. Por lo tanto, no podemos decir que la filosofía ni siquiera trabaja con el método científico y no lo englobo dentro de lo que son las ciencias sociales. Y cada una de estas ciencias lo que va a hacer es estudiar un pequeño aspecto de lo que es el mapa social. La arqueología va a estudiar vestigios que queden en civilizaciones antiguas o enterradas incluso en determinados lugares sobre algunas de las composiciones sociales más antiguas que existieron. Las ciencias políticas se van a encargar de todo lo que es derechos, gobiernos, etc. La historia va a versar sobre los relatos que nosotros mismos hicimos sobre nuestro tiempo en la Tierra. Y así cada una de estas disciplinas lo que va a hacer es hacer foco en un aspecto particular. La mayoría de ellas ustedes ya las conocen y ya tuvieron, salvo creo yo los casos de antropología social, arqueología, con los cuales por ahí no se han topado a lo largo de su formación en la escuela, pero el resto evidentemente ya las conocen. Y si no, las van a conocer el año que viene. Ahora, cuando hablamos de objetividad y subjetividad en ciencias sociales, es un tema bastante delicado porque dijimos que la ciencia tiene que buscar siempre ser objetiva, es decir, que tiene esa pretensión de objetividad, que tiene que aspirar hacia que su conocimiento esté totalmente desarraigado del contexto inmediato. Pero no siempre se logra esto, y menos en ciencias sociales. Las respuestas a los interrogantes de cada investigación y los métodos para obtenerla varían según paradigmas y contextos. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia en un determinado momento varía su forma de
comprender un propio fenómeno y varía la forma en la que entiende cuál es el mejor método para estudiar ese fenómeno. Y eso nos indica que en cierta medida la objetividad no es absoluta por el simple hecho de que si nosotros podemos variar un objeto, el análisis que nosotros hacemos de un objeto, significa que no siempre el análisis va a ser el mismo y por lo tanto puede que nuestro primer análisis se haya visto influenciado por ejemplo, una idea que nosotros teníamos distinta de ciencia. Lo cual puede variar con el tiempo y evidentemente con la llegada de un nuevo paradigma científico, luego vamos a ver qué son los paradigmas, pero básicamente podemos decir que es una cosmovisión, una manera de entender tanto el mundo como las ciencias. Con la llegada de un nuevo paradigma cambia nuestro enfoque y empezamos a analizar las cosas de una manera distinta. También los contextos muchas veces tienen fuerte influencia en lo que son las ciencias sociales, por ejemplo, en donde determinados estudios sobre política puede que sean más prolíferos en países en donde hay determinados conflictos políticos avanzados en ese determinado momento. Por lo tanto, a veces el contexto estimula o empuja a las ciencias hacia dirigirse a algún camino, y ni que hablar de los países en donde la política controla la ciencia y donde determinados enunciados no se pueden decir o no se pueden trabajar de una manera libre. Ahí estamos hablando de, en alguna medida, pseudociencia, como hemos hablado de una manera, pero en realidad muchas veces son desarrollos científicos los cuales simplemente son coartados y problemas que no salen a la luz, cosas que no se pueden estudiar. Entonces ahí hay un sesgo de falta de objetividad, porque si nosotros no podemos decir realmente las cosas como son sobre un tema, significa que no estamos siendo objetivos. Por eso decimos que es prácticamente imposible pensar una objetividad absoluta en ciencias sociales, porque si es que hay un método y hay una manera en la cual yo preestablezco qué es lo que voy a buscar, o hay alguien que desde afuera, desde el contexto, a mí me dice qué puedo estudiar y qué no, evidentemente no estoy siendo absolutamente objetivo. Karl Popper, un epistemólogo muy famoso en la lógica de la investigación científica, uno de sus principales libros, decía: los enunciados observacionales y los resultados de los experimentos son siempre interpretaciones de los hechos observados. ¿Qué quiere decir esto? Es el científico el que, a partir de su marco teórico, ya sea por un paradigma determinado o por el contexto en el que nació, o simplemente por el contexto en el cual está haciendo ciencia, porque no es lo mismo hacer ciencia en América Latina con determinados recursos que hacer ciencia en Europa, por ejemplo. Es ese científico el que cambia su marco teórico, cambia su enfoque, cambia su visión, y por lo tanto interpreta de una manera distinta a la cual otro científico puede interpretar en otro lugar, aun cuando ambos pretenden lograr la objetividad. Y si ante un mismo hecho, dos científicos de un mismo campo con prácticamente los mismos recursos generan dos miradas diferentes, estamos hablando de que no es una objetividad absoluta, sino que hay algo subjetivo, hay algo en el sujeto, hay algo en la persona que hizo que esa mirada varíe o cambie. Después podemos hablar de que existe una diferencia aparente entre la objetividad de las ciencias sociales y la de las ciencias naturales. ¿Esto qué va a querer decir? Las ciencias naturales, por estar desconectadas, pensemos que en las ciencias sociales es el propio sujeto social el que se estudia a sí mismo. Por lo tanto, es difícil a veces dejarse de lado, sacarse a un lado y poder estudiar. No obstante, en ciencias naturales muchas veces el sujeto no se está estudiando a sí mismo, sino que está estudiando un ecosistema en el cual él no está, un sistema en el cual él no pertenece, y por lo tanto no tiene ningún conflicto de pertenencia o de ideas preestablecidas sobre eso, lo cual a veces es un impulsor para la objetividad. No obstante, sigue habiendo el problema no del contexto sino del paradigma, pero evidentemente hay un acercamiento un poco más profundo hacia lo que es la objetividad. Y por último podemos decir de que objetividad y subjetividad se diferencian un poco en ciencias en cuanto a la ciencia como ese saber intersubjetivo o ese saber objetivo,
que tienen la mayoría de los científicos y que han construido desde los soportes de cada uno de los lugares, y la puerta abierta para la subjetividad en ciencias viene de la mano de la labor del científico, es decir, es el científico el que al hacer una investigación cargado de su propio marco teórico, desde el momento en el que diseña el problema va a estar de alguna manera poniendo su sello original, lo quiera o no, en su investigación. Por lo tanto, nunca vamos a poder hablar, y volviendo a lo que decíamos antes, de una objetividad absoluta en ninguna de las ciencias, pero en ciencias sociales este proceso evidentemente se agrava. Eso es todo lo que me interesa que ustedes sepan de estos conceptos por ahora, y nos vemos la semana que viene.